Hola, mi nombre es Edgar García Guzmán y en este video vamos a hablar del capítulo número 3 del libro de metodología de la investigación del autor Carlos I. Muñoz Rocha, y el capítulo número 3 nos habla sobre el problema y su planteamiento y delimitación. Bueno, en este capítulo vamos a aprender vamos a alcanzar a comprender lo que es un problema de investigación, entender cuáles son los elementos de este planteamiento del problema. Vamos a plantear un problema de investigación, a delimitar y definir lo que es un problema y sus alcances, y evaluar lo que es un proyecto. Pero ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un problema de investigación? Podemos decir llana y claramente que sin un problema de investigación pues no hay investigación, tal cual tenemos que tener un problema. Para ello es importante no solo identificar el problema de investigación, sino saberlo plantear y de dónde vamos a sacar la información. Entonces, en este capítulo vamos a estar hablando de eso, porque no basta con tener conocimiento sobre el tema o la idea de investigación, sino saber de qué estamos buscando, qué pretendemos resolver con la investigación y qué queremos encontrar y a dónde queremos llegar, para qué hacemos esta investigación. O sea, prácticamente tenemos que tener un porqué y un para qué de esta investigación. De acuerdo con la experiencia del investigador y de su creatividad para poder plantear el problema de investigación resulta una tarea fácil o demasiado compleja. Pues se requiere saber qué buscar y dónde se desea llegar. Plantear el problema de investigación adecuadamente implica el alcance o su delimitación. Si tenemos claridad sobre lo que estamos buscando, sobre lo que pretendemos resolver en la investigación, podemos saber si está a nuestro alcance la investigación y si tiene una factibilidad. Un problema bien planteado y cuyo alcance y factibilidad se establezca asegura una solución satisfactoria. En cambio, si carece de claridad sobre lo que estamos buscando y lo que podemos o lo que pretendemos con esta investigación, implica simplemente que ni siquiera tengamos una idea clara o precisa sobre lo que queremos llevar a lo que es a la hipótesis. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos del planteamiento del problema. El planteamiento del problema de investigación requiere una serie de cuestionamientos sobre el que se traducen interrogantes que deberán de responderse al iniciarla. Para plantear de manera adecuada el problema de estudio hay que considerar los elementos que nos ayudan a precisarlo con claridad, los cuales pues vamos a estar desglosando uno con uno. Primero es justificar el problema de investigación. La justificación del problema de investigación se dice fácil. Consiste en explicar por qué y para qué se hace esta, pero también implica responder, entre otras preguntas, ¿qué se pretende con la investigación? ¿Qué buscamos con ella? ¿Qué deseamos resolver? ¿Cuáles son las pretensiones que tenemos? ¿Para qué buscamos respuestas? ¿Cuáles son las razones de hacerlas? ¿Qué fines tenemos? Es un hecho que la investigación se hace por capricho, por simple curiosidad, sino no se hace por capricho o simple curiosidad, sino con fines que ocasionalmente se han de justificar. El otro tema es objetivos de la investigación. Se deben de señalar claramente qué pretendemos con la investigación, es decir, cuáles son los objetivos. Estos se integran a la justificación de la que hablamos en el apartado anterior, ¿sí? Y toda investigación busca resolver, claro, y contribuir a resolver un problema. En este sentido, pues se requiere que cual sea la investigación, ¿sí?, tengamos claros y muy precisos lo que estamos buscando. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación que debe tener las siguientes características? Bueno, como ya lo había mencionado, ser muy claros, ser muy precisos, y esto significa que significa evitar toda cosa de ambigüedad,
pues la claridad de los objetos mantendrán el foco del investigador para evitar que se desvíe. 2. Ser alcanzables. Esta característica, junto con la que se sigue, se contemplan e implican que los objetivos de la investigación se fijen con claridad. Ser retadores. Los objetivos deben presentar un desafío para el investigador y demandar su máximo esfuerzo, sobre todo, por ejemplo, si pretende doctorarse o hacer una maestría. Ser verificables o comprobables. La eficiencia y la eficacia de la investigación se encuentra en medida que responde al problema planteado y se comprueba que se alcanzaron, ya que sea la administración se haya planteado cualitativa o cuantitativamente, documental o de campo, y para ello sus resultados objetivos planteados deben ser verificados o comprobables. Si bien muchos autores no exigen que a los que asista la justificación de los objetivos de la investigación, imaginemos los resultados de estos, aunque otros exigen y no se percatan de que están mal redactados, pues también hay una técnica para ello. Entonces, el siguiente tema es la formulación del problema. ¿Cómo vamos a formular este tema? Es importante mencionar que ya habíamos hablado de la importancia de definir el tema concreto o la idea de investigación y en una área que sea del dominio y conocimiento del investigador y sobre el cual existe la factibilidad. Si nosotros vamos a plantear un tema es porque tenemos una estabilidad, ya tenemos un conocimiento previo, dominamos el tema, por lo tanto vamos a poder formular de una forma concreta y coherente sobre lo que estamos buscando. Es común que el planteamiento del problema se haga mediante la formulación de preguntas en torno al problema de investigación, los cuales deben de ser suficientes, exhaustivas, de tal manera que nos conduzcan a la verdad de la búsqueda. Por ejemplo, podemos plantearnos qué son, cuál es la naturaleza jurídica, quiénes participan en ellas, qué tipo de sociedades se pueden emitirlas, cuáles son los beneficios, cómo se realizan, dónde se regulan, cuál es su problemática jurídica, qué ajustes sugieren en la legislación, etc. Bueno, podemos hacer un sinfín de preguntas. Las preguntas formuladas no necesariamente deben de responderse. El investigador decidirá cuáles ha de contestar en la investigación. Sobre las preguntas podemos afirmar lo siguiente: son el qué de la investigación, representan los objetivos que se alcanzarán en la investigación, deben de ser formuladas en forma correcta y concreta y son muy generales, no son útiles, más bien dificultan la investigación. Debemos también delimitar el alcance del problema. Una vez formulado el problema en términos de preguntas, es necesario establecer límites con el fin de que la idea o el tema de investigación a dimensiones prácticas y manejables. Para ello, el investigador debe manejar y contar con referentes bibliográficos, revistas e informes científicos, con una idea clara y precisa de lo que quiere dar a entender y investigar. Una delimitación adecuada permite enfocar los esfuerzos del problema que nos interesa. La diferencia en que si está delimitada o no puede ser el éxito de nuestra investigación. Como se puede advertir, es importante tener límites dentro de nuestra investigación y estos pueden ser espacial, temporal, social, económica, y obviamente la delimitación del problema, por una parte, acorta el marco espacial y temporal de investigación y por otra sirve para indicar el interés del investigador. ¿Cuáles son los alcances de la investigación? Bueno, es importante mencionar que cuando ya se haya limitado el problema es posible ver con claridad los alcances de la investigación. Esto implica una serie de aspectos que ayudarán a evaluar el proyecto, a analizar su viabilidad. Respecto a los alcances de investigación, conviene mencionar los siguientes aspectos. Si el problema de investigación, una vez delimitado, se encuentra al alcance de las capacidades del investigador, en ocasiones hay proyectos de investigación cuyos objetivos son deseables, pero distintas circunstancias no son factibles. Si el problema de investigación es realizado en tiempo razonable,
si contamos con los recursos económicos necesarios y si tenemos las herramientas o técnicas para poder llevar a cabo. En conclusión, podemos decir que la investigación demanda, además de conocimiento y disciplina del investigador, una serie de apoyos materiales, tecnológicos, humanos, inclusive el auxilio de otros investigadores en áreas del conocimiento. ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto de investigación? Bueno, toda investigación, ya sea de carácter académico o de carácter doctoral, pues en el ámbito profesional debe someterse en un proceso de evaluación, y esto no basta solo en el interés propio del investigador de sí mismo, sino contar con una autorización para quienes la han de evaluar. En términos generales, los criterios que sugeriremos para evaluar un proyecto de investigación son los siguientes. Su factibilidad se refiere a las posibilidades reales de llevarse a cabo o alcanzar los resultados previstos. Por su utilidad social, la investigación en general tiene una aplicación o un objetivo de carácter social, es decir, debe aportar beneficios para la sociedad y para demás investigaciones, como por ejemplo salud, alimentación, vivienda, entre otros temas. Por sus aportaciones, desde que se busca un tema, una idea o un proyecto de investigación, se ha de cuestionar la posibilidad de hacer contribuciones. Esto puede ser aportaciones al conocimiento teórico, prácticas cuya finalidad sea brindar más explicaciones, aportaciones sobre nuevos puntos de vista, aportaciones técnico-metodológicas, y sin duda se puede hablar de una serie de aportaciones en una investigación como nuevos enfoques no considerados dentro del análisis de muchos problemas. Las contribuciones de grandes genios de la ciencia han sido de alto valor. Es importante tener bien claro nuestro tema, poderlo delimitar y así saber qué es lo que podemos aportar en esta investigación. Es todo, muchas gracias.